No recuerdo, porque me confundo con las comisiones, si habíamos hecho ya el vector proyección o no, me lo dicen ustedes. Si habíamos hecho el ítem F, el G o ninguno de los dos, ¿me lo dicen? Había quedado para hacer el F, creo. Hacer el F, dale, perfecto. Entonces vamos por el F. Voy a compartir. Esperen porque me estoy acostumbrando a esta de Emit que tiene los botoncitos cambiados. Ahí vamos. Ahí estamos en el 8. ¿Sí? Entonces, el E sí lo teníamos resuelto, ¿no? Y entonces vamos por el F. Siendo A el vector 2 menos 6, 3 y B 3 menos 4, 0, vamos a hallar la proyección de, voy a hacer el G, la proyección de A sobre B y entonces después buscamos el módulo en el H. ¿Sí? Ahí volvemos, voy a fijar acá si veo lo que ustedes ven. Y me avisan si alguna parte no se ve o si algo no está claro. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el vector A, lo quiero tener acá en mi mano. El vector A que tiene componentes 2 menos 6, 3. Y el vector B que tiene componentes 3 menos 4, 0. ¿Sí? Y entonces vamos a ver la proyección de A sobre B. Vamos a escribirlo igual a A, de A sobre B. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo es el vector proyección? Es el escalar del vector A por el versor asociado a B por el versor asociado a B. ¿Se acuerdan? Recuerden que cuando yo estoy haciendo la proyección de un vector sobre otro, lo voy a ubicar de una manera que no necesariamente es esta, aparte lo voy a hacer en el plano y no en el espacio, pero digamos, yo tengo un vector A, ¿sí? Que lo voy a proyectar sobre un vector B, que bueno, lo pongo por comodidad a los dos con el origen en el mismo punto, y yo cuando proyecto sobre el extremo de A, realizo una perpendicular, ¿sí? Un segmento perpendicular trazo, de manera que el otro extremo en segmento resulte en el vector B, ¿sí? Este vectorcito que lo voy a remarcar abajo para que se vea mejor, este vector es la proyección de A sobre B, ¿bien? Y entonces, si el versor asociado a B es un vector que tiene igual sentido y dirección que B, ¿sí? El versor asociado a B, lo que yo voy a obtener haciendo este producto escalar es el numerito, ¿sí? El número real, por el que voy a multiplicar el versor B sub 0 para obtener esta proyección, este vectorcito rojo. ¿Se entiende la idea? Digamos, eso, lo que cuando yo hago la proyección es eso lo que estoy haciendo. Obviamente hay variantes en la proyección, que entiendo, no sé si profundizaron un poco en teoría, pero digamos, depende del sentido de B. Si B tendría sentido opuesto, la proyección sería con otro escalar y sería distinta, ¿no? Pero la idea general de proyección, de vector proyección, es esta. Entonces, ¿por qué hice esto, digamos? ¿Para qué? Para que ustedes entiendan, esto es un numerito, este escalar, y aparte porque el producto escalar siempre me devuelve un número, ¿no? Pero esto es un numerito por el que multiplico el versor, ¿sí? Para obtener este vector proyección. Entonces, vamos para hacer, no recuerdo porque ya lo tenemos, si estaríamos siguiendo el ejercicio, probablemente el módulo de B a lo mejor lo tengamos, pero bueno, vamos a repasarlo. Porque para tener el versor, asociado a B, voy a hacer esta cuenta, el vector sobre el módulo de B. ¿Está bien? Ese es el versor asociado a B. El vector sobre el módulo de B. Y para obtener el módulo de B, ¿sí? Para obtener el módulo de B,
lo que yo voy a hacer es la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Entonces voy a hacer 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Está bien? Bien, y entonces tenemos la raíz cuadrada de 9 más 16, que es 25. Y entonces el módulo de b es 5. ¿Está bien? Bien. Una vez que obtengo el módulo de b, el versor asociado será cada una de las componentes de b, 3 menos 4, 0 sobre 5, que es el módulo de b. A mí, a veces, es conveniente escribir cada componente dividido el módulo, o en otras ocasiones es conveniente escribir así: 1 sobre 5 por cada una de las componentes. ¿Está bien? Bueno, me explayo y después borro un poquito y dejo los valores. Entonces va a ser, ¿está bien? ¿Me expliqué? Porque lo vamos a usar en otros ejercicios. Por momentos está bueno distribuir este 5 a cada una de las componentes, que es lo que voy a escribir ahora, o por momentos, depende del ejercicio, puede convenir dejar 1 sobre el módulo, ¿sí? Si el módulo es 5, dividir por 5 es lo mismo que multiplicar por su recíproco. Entonces dejar 1 sobre 5 por las componentes del vector. Ahora yo puedo hacer directamente y dejar 3 quintos menos 4 quintos, 0. Estas son las componentes del versor asociado a B. Bueno, les pido que copien, por cuestiones de espacio, yo voy a dejar los valores del versor y el módulo. ¿Está bien? Voy a escribir entonces el versor asociado acá al costadito, B sub 0, así me queda 3 quintos menos 4 quintos, 0. Y por otro lado, el módulo de B, por si lo necesitamos en otro momento, que es 5. Así lo calculamos. Voy a borrar. ¿Está bien? Bueno, entonces hagamos el vector proyección. Consigamos este vector proyección. Puede ser el escalar entre A, ¿sí? A, 2, menos 6, 3, escalar el versor asociado, que es 3 quintos menos 4 quintos, 0. Y a este numerito lo voy a multiplicar por 3 quintos menos 4 quintos, 0. ¿Está bien? Ahora, cuando hacemos el producto escalar es cada una de las componentes correspondientes multiplicadas y sumar, ¿sí? Las multiplico, o bueno, un puntito, y las sumo. Entonces, será 2 por 3 quintos, resulta 6 quintos más 24 quintos más 0. Estoy haciendo un poquitito paso a paso para que quede claro. Quizás se puede hacer en muchísimos menos pasos, si a lo mejor en un par de pasos ustedes lo resuelven, ¿está? Esto es para que quede claro. Y entonces este numerito lo vamos a multiplicar por 3 quintos menos 4 quintos, 0. Y por último, resulta 30 quintos, o sea, 6, que multiplica a nuestro vector 3 quintos menos 4 quintos, 0. Y resulta entonces el vector proyección 18 quintos menos 24 quintos, 0. ¿Está bien? Este es el vector proyección de A sobre B. ¿Está? Bueno, ahora en el ítem, esto era pues la resolución del ítem G, vamos a resolver el ítem H. Este es el ítem G. Vamos a resolver el ítem H, que justamente es el módulo de este vector proyección. ¿Sí?
Entonces, ¿puedo borrar ya? ¿O quieren hacer una captura? No, profe, un segundo. Dale, ningún problema. Profe, Sí. perdón, que justo se me cortó. ¿Por qué el 6? Adelante. 6 quintos, 24 quintos son 30 quintos. Y eso es 6. Esto es lo que estaría entre corchetes, sería. Ah, bien, perdón. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Y que después lo distribuyo, es un número real, por un vector, lo distribuyo en cada una de las componentes. Ahora si yo quiero un poquito ahí, capaz que se ve mejor el vector proyección. Bueno, avísenme cuando puedo continuar. Bueno, ahora sí, vamos empezando. Voy borrando acá, que seguramente ya está. Ahí está. Este vectorcito entonces es 18 quintos menos 24 quintos, 0. ¿Está? Este es nuestro vector. Ahora, tenemos que hallar el módulo de ese vector. Y el módulo de ese vector lo vamos a hallar haciendo cada una de sus componentes al cuadrado, la sumamos y hacemos raíz cuadrada. O sea, raíz cuadrada de 18 quintos al cuadrado más 24 quintos al cuadrado. Bueno, y lo escribo para que quede claro que la tercera componente también es 0 al cuadrado. Si bien es un término nulo. Bueno, y ahora hay que hacer cuentitas, ¿sí? Hay que hacer cuentitas que si alguno lo tiene a mano, yo ahora lo tengo acá. No lo tengo a mano porque tengo... Ah, sí, está. Es 324. ¿Sí? No sé si... Con la calco. 324, 25 avos más 576 sobre 25 avos. Más 0 raíz cuadrada, y esto resulta 900 sobre 25. Esperen que minimizo, que tenía los resultados ahí. 900 sobre 25 raíz cuadrada, y esto es 30 quintos. Este numerito es el módulo del vector proyección que hallamos recién, ¿sí? Es la longitud del vector proyección. Bien, esto es el ítem H, lo que estamos resolviendo. Bueno, ¿queda claro? Es sencillo este concepto. Bien. Vamos con el 10. Con el 9, perdón, con el 9. Vamos con el 9. Entonces, si leemos en el 9, nos dice lo siguiente. ¿Lo tienen a mano o quieren que se los comparta? ¿Quieren a mano la práctica todos? Así no voy y vengo con la pantallita. A ver, chicos, está bueno leer el enunciado. A mí me parece súper importante. ¿Todos tienen a mano la práctica? Bueno, nos dice lo siguiente el ejercicio. Si alguien no lo tiene, me avisa y comparto pantalla, ¿está? El 9 dice, sea A un vector cuyas coordenadas componen... Sí. ¿Qué página sería? 178. Yo en mi edición la tengo 178. Que también está en el aula de comunidades. Bien. Entonces, tenemos un vector A en el ejercicio 9, ¿no? Tenemos un vector A cuyas componentes son A1, A2, A3. ¿Está bien? Nos dice además que el módulo de A, ¿sí?, es 3.
que la primer componente es 3, o sea, A1 es 3, y que A2 es 4. Y entonces el objetivo de este ejercicio es calcular A3 y nos pregunta si hay una única solución. ¿Está bien? O sea, tengo un vector que tiene 3 componentes, A1 la conozco, A2 la conozco, sé que el módulo es 3. Y tengo que hallar el valor de la tercera componente, A3. ¿Bien? ¿Vamos bien con esto? Entonces, volvamos al concepto de módulo de un vector. Si yo tengo que el módulo de A es 3, yo sé que la raíz cuadrada de cada uno de los componentes... El ejercicio dice módulo 13. Sí, eso puede ser que sea 13. 13, está bien. Gracias. Era 13, no 3. Yo me comí el 1. Entonces, A1, A2, ¿sigo? El módulo de A es entonces la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Pero nosotros sabemos, ¿sí? Que por un lado esto es 13. Y por otro lado, A1 tiene valor 3 y A2 tiene valor 4. O sea que hasta, por hipótesis, acá podemos decir que esto es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más A3 al cuadrado, que es nuestra incógnita. Esto es 13. Acá estamos planteando los datos que nos da el ejercicio, ¿sí? Módulo de un vector, aplicamos el concepto, donde dice A1, estoy poniendo el valor que me da el ejercicio para A1, donde dice A2, estoy poniendo el valor que en el ejercicio tengo para A2, y sé que este módulo, también por hipótesis del ejercicio, es 13. Bueno, ¿cuál es el objetivo ahora? Usé todos los datos que venía del ejercicio, y mi objetivo es hallar justamente A3, que es la incógnita en esta igualdad que estoy planteando. Y bueno, voy a despejar. Resulta 9 más 16 más A3 al cuadrado. Esto es 13. Puedo sumar. Tenemos 25 más A3 cuadrado. Eso queda en el radicando. Y además, podría despejar entonces esa raíz y obtener el cuadrado, ¿no? En el otro miembro. La raíz que pasa como potencia par. Resulta 25 más A3 al cuadrado igual a 13 al cuadrado. ¿Está bien? Y luego entonces, voy a seguir de este lado. Despejo. Sigo con el despeje de A3. Resulta 13 al cuadrado menos 25. ¿Cuánto me da esto? Yo ya. Entonces, 144. ¿Está bien? Es muy rápido si hago esto. 13 al cuadrado. Bueno, si no, podríamos pensar en el 13 al cuadrado, que es 169, menos 25. Y entonces, A3 al cuadrado es 144. ¿Qué pasa cuando pasa este cuadrado para el otro miembro? ¿Se acuerdan que lo estuvimos hablando? Siempre que paso una potencia par al otro miembro, es decir, que aplico raíz cuadrada a ambos miembros, resulta raíz cuadrada, bueno, en este caso A3 al cuadrado igual al valor absoluto de A3. Cada vez que simplifico raíz y cuadrado, va a aparecer el valor absoluto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en este planteo de A3 al cuadrado igual a 144 aparecen dos posibles soluciones, ¿sí? A3 puede ser 12 o menos 12, ¿está bien? Entonces va a resultar valor absoluto de A3 igual a 12. Y por lo tanto, A3 puede ser 12 o A3 puede ser menos 12. ¿Está bien? Y ahí sí cerramos con este ejercicio. Este pasito donde expliqué lo del valor absoluto, ¿quedó claro? ¿Me explica de vuelta? Dale. Voy a sacar el A3 y lo voy a explicar con una X, que a veces es más sencilla la X. Lo voy a explicar. Yo tenía X al cuadrado igual a 144, ¿no? En este paso donde planteamos A3, voy a sacar las raíces. Mira.
Ahí está. Hasta ahí teníamos este planteo, ¿no? Que A3 al cuadrado sea 144. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo pongo X porque por ahí es más amigable con el subíndice. Yo tengo un número que al cuadrado quiero que me dé 144. Cuando yo paso este cuadrado para el otro lado, ¿no? Uno dice paso la raíz, ¿no? Bueno, paso la raíz. ¿Uno qué haría directamente? Decir, paso la raíz y entonces X vale 12, ¿no? Eso es lo que uno mecánicamente haría. ¿No me acuerdo? Sí. Pero ¿qué pasa? Me estoy olvidando de una solución. Cuando yo digo un número al cuadrado tiene que ser 144, podría ser 12, de hecho es 12, pero también podría ser menos 12, porque menos 12 al cuadrado me da 144, ¿no? Entonces estoy omitiendo una solución, si yo hago esto así mecánicamente. De hecho, no estoy aplicando en este paso que estoy haciendo, esto que lo estoy haciendo mal, no estoy aplicando esta propiedad que yo les puse en rojo acá. Hay una propiedad en los números reales que me dice que si yo tengo la raíz al cuadrado de un número, esto es el valor absoluto del número, ¿sí? Esto para todo x en los reales. Entonces, si yo aplico esa raíz, resulta que cuando yo paso en realidad este cuadrado para el otro lado, lo que estoy haciendo es aplicar raíz cuadrada a ambos miembros, ¿no? Que uno dice paso la raíz para el otro lado, que no está mal, pero lo cierto es que aplico raíz cuadrada a ambos miembros y entonces acá aparece el valor absoluto y acá aparece, bueno, la raíz cuadrada de 12 es este 12. Y entonces tengo realmente las dos soluciones que estoy buscando, que es que x sea 12 o x sea menos 12. ¿Está bien? Ahora sí, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, este es el ejercicio 9. Vamos con el 10. En el ejercicio 10 tenemos el ítem A, donde trabajamos en el plano, ¿sí? Porque es un vector de dos componentes, y un ejercicio B, donde trabajamos con vectores en el espacio, en R3. Nos dice determina el número X para que el vector A, y en el primer ítem nos pide que determinemos X de manera que A resulte paralelo a B, ¿sí? Donde A tiene componentes 1X, ¿sí? Que resulte perpendicular a B, ¿no? B tiene componentes 2, 5 y yo quiero que resulte A perpendicular a B. ¿Está bien? Ese es el pedido de mi ejercicio, que resulten A y B perpendiculares. Ahora, si yo pido perpendicularidad, ¿ustedes qué me pueden aportar respecto a algo que sea equivalente a la búsqueda de perpendicularidad? Si A y B tienen que ser perpendiculares, ¿qué puedo decir? Que su producto escalar es 0. Exacto. Entonces, como no son nulos, ¿sí? Porque se acuerdan que si son son perpendiculares, entonces al revés, está bien. Que su producto escalar es nulo, está bien. Disculpen ese comentario, lo pensé al revés. Yo quiero que sean perpendiculares, entonces su escalar va a ser 0. Bueno, lo planteamos. Si quiero A escalar B, entonces esto es igual a 1x escalar 2, 5. ¿Sí? Y 1x escalar 2, 5 es 1 por 2 más x por 5. Ese es el producto escalar. ¿Está bien? Es decir, 2 más 5x y yo quiero que sea 0. ¿No? Este 0 por esto que tengo acá. Y bueno, despejo x, ¿no? No tiene mucha más complejidad que decir 5x igual a 0 menos 2. Por lo tanto, x es menos 2 quintos. Y ahí está el valor de x que estaba buscando.
En el ítem B, bueno, les dejo un segundito a ver si... Esto era el ítem A del 10. En el ítem B nos propone un vector de 3 componentes. A, ¿puedo rayar? ¿Estamos? ¿Sí? No, profe, un segundo. Sí, sí. Un segundito, dale, bueno. Espera un segundito. Si quieren hacer capturas de pantalla no hay problema, después se las comparten entre ustedes, no hay ningún problema. Por ahí les resulta más rápido que copiar, como gusten, no hay problema. Tampoco hay un problema de esperarlo si copian. Bueno. En el ítem B, entonces voy poniendo al menos lo que nos plantea. Nos dicen, hay un vector A que tiene componentes 1x menos 2. Un vector B que tiene componentes menos 2, 4, 4. Y lo que me pide es que sean paralelos, ¿sí? Lo que yo quiero conseguir es que el valor de x, de manera que A y B sean paralelos. Ahora, pedirle paralelismo a dos vectores, ¿sí? Es lo mismo que plantear esta condición de paralelismo respecto a que existe un número real, tal que uno es un número real por el otro, ¿no? Cuando yo digo A es paralelo a B, sí, solo sí, existe un alfa en los reales, tal que puedo escribir a uno de los vectores como alfa por el otro. Esa es la condición de paralelismo, ¿está bien? Que exista un alfa tal que yo escribo a un vector como alfa por el otro. Entonces, lo voy a plantear. Yo digo, quiero que A1 x menos 2 sea igual a alfa por b, que es menos 2, 4, 4. Entonces, si yo empiezo componente a componente, si puedo hallar el alfa, sería 1 igual a alfa por menos 2. ¿Está bien? X igual a alfa por 4. Y menos 2 igual a alfa por 4. ¿Se entiende esto que estoy haciendo? Yo quiero encontrar, me pregunto si existe alfa tal que pasa esto. Yo me lo estoy preguntando si existe el alfa. ¿Está bien? No lo sé. Tengo que hallarlo. Si yo lo puedo hallar a ese alfa, entonces podré encontrar ese valor tal que uno es alfa por el otro, un vector es alfa por el otro, y entonces son paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, de la primera condición, yo saco que alfa es igual a ¿cuánto? A menos un medio, ¿no? Este rojo está medio pobre, vamos a poner. Alfa, entonces, es igual a menos un medio. ¿Estamos de acuerdo? Despejando. De la tercera condición, vamos a la tercera condición que también es toda numérica respecto al despeje de alfa. Entonces, de la tercera condición yo tengo que alfa es menos 2 cuartos. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Yo. Y entonces es menos un medio. Un ratito, si tenés que preguntar, ahora dame un segundito y preguntás. Bueno, perfecto. Encontramos que alfa tiene que ser menos un medio acá y menos un medio en esta segunda condición. Perfecto, entonces podemos avanzar. Porque podría haber pasado, ¿sí? Que nos den dos vectores, tales que no exista un alfa, ¿no? Si estos vectores probablemente sean paralelos así o, bueno, con distintos sentidos. Pero me pueden dar un vector así y un vector así y no encuentro el alfa, ¿está? Si A tendría esta posición y B tiene esta posición, cuando yo voy a estas condiciones,
¿sí? Y bueno, encuentro que alfa acá tiene que ser uno y alfa acá tiene que ser otro, entonces la existencia de alfa no se da. ¿Ah? Cuento para que, digamos, podría ser otro caso. En este caso se da la existencia de alfa. Podría pasar que no existe ese alfa, ¿está? Porque no son vectores que pueden ser paralelos, o sea, sus dos componentes que ya están determinadas no me permiten paralelismo. ¿De acuerdo? Entonces, de estas dos tengo que alfa es un medio. Entonces, de esta tercera condición, que es la que más me interesa, tengo que x es menos un medio, ¿sí? Porque reemplazo alfa por 4. Y entonces, resultará menos 4 medios, que es menos 2. Y acá encontramos el valor de x que estábamos buscando. ¿Sí? Si x es menos 2, resultan paralelos, y sí, ¿no? 1 menos 2 es paralelo a menos 2, 4, 4. ¿Ah? Con un alfa igual a menos un medio. O sea, sí es paralelo porque dio menos 2, digamos. Es paralelo porque pudiste encontrar el menos un medio. Ah, está bien. Es paralelo. Pudiste encontrar el menos un medio, ¿sí? En estas dos condiciones, en estas dos restricciones, pudiste encontrar el menos un medio igual. Una vez que yo, bueno, entonces encontré el alfa. Son paralelos. Entonces, reemplazo en x y encuentro que es el valor menos 2. Lo que hice al final fue decir, obvio son paralelos, y yo busco comprobarlo rápidamente, digamos, mirando nada más, este vector es paralelo a este. ¿Ah? Mirándolo. Ah, Sí. el objetivo era encontrar este menos 2, pudiendo determinar el alfa. ¿Mm? Bien. Estoy tocando esto con esto. No. Bueno, vamos a seguir. El 11. No sé, el 11 sí lo hacemos. Pensé que era el 12. El 11 lo hacemos. En el 11 nos dice, hallar las componentes del vector A, sabiendo que el módulo de A es 3 y que el vector A es paralelo al vector B, a un vector B que nos dan, y forman un ángulo agudo, el vector A forma un ángulo agudo con el versor I. Ahora vamos a estudiar todas estas hipótesis que nos da el ejercicio, todos los datos. Entonces, este ejercicio 11, este ejercicio 11 nos habla de hallar las componentes de un vector A, o sea, A es lo que yo quiero hallar, sabiendo que el módulo de A es 3, ¿ah? Sabiendo que es paralelo al vector B, que A es paralelo a B, que tiene componentes 1 menos 2, ¿bien? Sí, 1 menos 2 menos 6. Y además, que el vector A forma con el versor I un ángulo agudo, o sea que el ángulo entre A y el versor I es agudo. Este ángulo es agudo. Esa es otra hipótesis que tenemos. ¿Mm? Bueno. Si yo quiero hallar... A ver, les pido un segundito nada más, que voy a sacar la cámara, voy a hacer... Acá. ¿Ven mejor ahí? Parece que había un reflejo ahí que molestaba. No sé si... capaz que era idea mía. Bueno. Yo quiero el módulo de A3. Empezamos a trabajar con esto. El módulo de A3. Si yo pienso en el módulo de A... a ver. No, vamos a empezar primero con la condición de paralelismo. Me gusta más.
Empecemos con la condición de paralelismo. Si yo sé que A es paralelo a B, entonces estoy diciendo que A es igual a cierto alfa por B, ¿no? Bueno, que existe un alfa real, ¿no? Como les dije antes, tal que yo a A lo puedo escribir como alfa por B. ¿Está bien? Entonces, si pasa eso, quiere decir que a cada una de las componentes del vector A, yo las puedo escribir como alfa por 1 menos 2 menos 6. Entonces, el vector A, bueno, puedo poner directamente, ya digo distribuyendo este alfa en cada una de sus componentes, lo puedo escribir como alfa menos 2 alfa menos 6 alfa. Las componentes de A son estas. ¿Alguien duda de esto que escribí hasta el momento? ¿No? ¿Sigo? Si alguien tiene dudas, escribe o activa el micrófono y pregunte, ¿eh? Ningún problema. Bueno, entonces, si A, ¿sí?, tiene estas componentes, yo puedo usar ahora la hipótesis de que su módulo es 3. Planteo el módulo de A como la raíz de la suma del cuadrado de cada una de sus componentes. Entonces voy a decir, es la raíz de alfa cuadrado más menos 2 alfa al cuadrado más menos 6 alfa al cuadrado, ¿no? Eso es el módulo de A. Y yo sé que el módulo de A es 3. Y fíjense que es similar a otro ejercicio que ya estuvimos trabajando, ¿no? Estoy planteando que el módulo tenga un valor y tengo que hallar alguna incógnita. En este caso, en el anterior era la componente A3. Ahora es este valor alfa que está en todas sus componentes. Trabajamos un poco con el radicando, ¿no? El radicando es alfa cuadrado más 4 alfa cuadrado más 36 alfa cuadrado, ¿no? Trabajé con cada término aplicando la potencia. Y entonces me queda en el radicando alfa más 4 alfa más 36, o sea que tengo 41 alfa cuadrado igual a 3. Ahora puedo pasar la raíz, entonces tengo 41 alfa cuadrado igual a 3 al cuadrado. Y entonces resulta alfa cuadrado igual a 9 sobre 41. Bueno, pero ahora pasa lo que vimos hace un ratito con el tema del alfa cuadrado, ¿no? Porque si alfa cuadrado es igual a 9 sobre 41, entonces yo voy a aplicar raíz cuadrada a ambos miembros, ¿no? Y va a resultar que me queda el módulo de alfa, ¿sí? Igual, yo esta raíz la puedo distribuir y que me quede raíz de 9, que es 3, sobre la raíz de 41, que es un irracional, lo dejamos así. ¿Está? Y entonces alfa, por último, puede ser 3 sobre raíz de 41, o bien alfa podría ser menos 3 sobre raíz de 41. Ahora bien, tenemos una última hipótesis o condición o dato que nos da, condición en este caso, que nos da el ejercicio, y que es que este vector A forme un ángulo agudo con el versor asociado I. A ver, permítanme borrar un poquitito y yo voy a sacar los alfa para acá. Alfa 1 va a ser 3 sobre raíz de 41, así puedo aprovechar un poquitito más el pizarrón. Menos 3 sobre raíz de 41. Y aprovecho un poquitito acá. Y entonces, si yo tengo estos dos posibles valores de alfa, ¿se acuerdan el formato que tenía A? Estas son las componentes de A, ¿no? Las que habíamos hallado. Entonces, yo puedo tener dos opciones para el vector A. Si alfa
es 3 sobre raíz de 41, el vector A podría ser 3 sobre raíz de 41 menos 2 por 3, o sea, menos 6 sobre raíz de 41, y menos 6 por 3 me queda menos 18 sobre raíz de 41. O sea, esto es, si yo a alfa lo tomo 3 sobre raíz de 41, ¿no? En este asterisquito, ¿no? Acá. Si yo a alfa lo tomo como 3 sobre raíz de 41. ¿Está bien? ¿Lo ven bien? Y después podría tener un vector A que tenga, bueno, los signos opuestos, ¿no? Porque si tomo menos 3 sobre raíz de 41, me va a quedar la primera componente menos 3 sobre raíz de 41. La segunda componente sería menos 3 raíz de 41 por menos 2, o sea, 6 sobre raíz de 41. Y la tercera componente me quedaría menos 3 raíz de 41 por menos 6, o sea, 18 sobre raíz de 41. Esto sí, yo tomo a alfa menos 3 sobre raíz de 41. ¿Queda claro? ¿Está bien así? Bueno, pero esta última condición, ahora sí vamos sobre esta última condición, me dice que el vector A y el versor asociado I forman un ángulo agudo. Si tienen un ángulo agudo, vamos a repasar un concepto. El ángulo que forma un vector con el versor asociado, perdón, con la primera componente del versor I, no asociado, sino el versor I, si el ángulo que forma el vector con el versor asociado I es agudo, tiene que ver con el coseno del ángulo que forma el vector con ese versor, ¿no? Y si es agudo, lo voy a escribir acá, si este ángulo entre A y el versor I es agudo, resulta que el coseno, ¿sí?, de ese ángulo es positivo, ¿no? Que el coseno de ese ángulo es positivo. Pero ¿quién es el coseno del ángulo que forma un vector con el versor I? Es la primer componente de A. Esto lo tienen que haber visto con Nati, en teoría, ¿no? Son conceptos que se ven cuando ven el coseno asociado, cosenos directores, no sé si lo pudieron trabajar. Pero bueno, en síntesis, la primer componente de un vector es igual al coseno del ángulo que forma el vector con el versor I. La segunda componente con el versor J y la tercera componente con el versor K. ¿Está bien? Pero entonces, la primera componente es el coseno del ángulo que forma el vector A con el versor I. Y dijimos que tiene que ser positiva porque, por dato, ese ángulo es agudo. ¿Me siguieron? ¿Alguna duda con eso? Me preguntan de nuevo si lo necesitan. ¿Va bien? ¿Ese concepto? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien duda de esto? Me lo preguntan de nuevo, lo volvemos a ver un poquito más. Entonces, en conclusión, la primera componente de mi vector debe ser positiva. ¿Está? La primera componente debe ser positiva y por lo tanto A va a ser el primero que hallamos, ¿sí? Porque tiene la primera componente positiva. Este A no va a ser. ¿Está bien? El A que estamos buscando es el que tiene la primera componente positiva. Es cuando alfa 1 vale 3 sobre raíz de 41. Bueno, me dicen si lo tendríamos que concluir a eso. Lo que pasa es que no se ve en este pizarroncito. Está bueno que ustedes lo concluyan. Por lo tanto, A es, y lo concluyen siendo este el vector A.
Bien, entonces. Bárbaro. Bueno, el ejercicio 12 y el ejercicio 13 son gráficas de vectores. ¿Está? Yo, por las condiciones del pizarrón, no lo voy a hacer en pizarra, ¿sí? A ver, les voy a compartir así ustedes lo ven. De lo que estoy hablando. A ver acá. El ejercicio 12 y 13 lo que nos pide es, mediante un sistema de coordenadas, representar los puntos. Y poder representar los puntos en los vectores. Los siguientes puntos, los puntos nada más. En un sistema de coordenadas, ¿sí? Y en un sistema de 3×3, los puntos estos, ¿sí? Se los dejo para ustedes, cualquier consulta que tengan, si no se los puedo pasar hecho con regla y lápiz en hoja o bien con algún programita para poder hacerlo prolijo, ¿de acuerdo? Y no en pizarrón, que va a quedar bastante enchastrado y no sé si va a ser claro. Si alguno tiene dudas con poder ubicar un punto en el plano o en el espacio, me lo consulte. Vamos a ir con el 14, ¿sí? Ya que lo tenemos acá lo leemos y después vamos al pizarrón. Dice, dados los puntos A, B y C con sus coordenadas, calcula las coordenadas de un punto D, de manera que los vectores AB y CD sean iguales. ¿Está? Yo les pido un segundito y vamos a... Ahí estamos. Vamos al pizarrón y de última puedo graficarle, así avanzamos más. Les puedo graficar esto en GeoGebra para que lo veamos. Sí, es que nos da el tiempo. Tenemos 3 puntos que nos propone el ejercicio 14. 3 puntos. Un punto A que tiene coordenadas -4, 7. Un punto B que tiene coordenadas, no le pongo el igual porque es un punto. Me gusta más sin el igual cuando es punto y con el igual cuando es vector. Un punto B que tiene coordenadas 2, -9 y un punto C que tiene coordenadas 1, 2 y lo que me está pidiendo es hallar un D, ¿sí? Con la condición de que sean iguales, ¿sí? O sea, yo quiero hallar D de manera que los vectores AB y CD sean iguales. ¿Está claro? Un punto D, o sea, las coordenadas de D que yo no conozco, para que estos dos vectores sean iguales. ¿Se acuerdan cómo hallamos las coordenadas de dos puntos? Perdón, las componentes de un vector teniendo las coordenadas de los puntos. Repito la pregunta, ¿cómo hallamos las componentes del vector AB teniendo las coordenadas de los puntos A y B? Son las coordenadas de B menos las coordenadas de A. ¿Bien? Así hallamos las componentes del vector AB. Es decir, 2 menos 4 es la primera componente de AB. ¿Sí? La componente de B, las coordenadas de B menos las de A. Y después tenemos en la segunda componente de AB menos 9 menos 7. ¿Esto queda claro o necesita una explicación un poco mejor de cómo hallar las coordenadas del vector? Si quieren vamos a un grafiquito y lo profundizamos un poquito más, no sé si lo necesitan y si no, avanzamos. ¿Va bien? ¿Están ahí? Salvo
Agostina, que la veo, el resto está ahí. Sí, pero se entiende. Sí, bueno. Sí. Bien. Dale, avanzamos entonces. Vamos con entonces el 2 más 4, 6, menos 9, menos 7, menos 16. O sea, los componentes de mi vector son 6 menos 16. ¿Y las componentes de CD cuáles son? Vamos a ponerle a D, que no lo hice acá, unas componentes X que sean incógnitas, unas coordenadas, perdón, X, vamos a llamarlas, a las coordenadas de D, que no las conozco. Entonces, el vector CD será X menos 1 y menos 2. ¿Está bien? Son las componentes, las coordenadas de D menos las coordenadas de C. Ahora yo quiero que AB y CD sean iguales, ¿sí? Quiero que AB sea igual a CD. Entonces, voy a proponer que sus componentes correspondientes sean iguales. O sea, yo quiero que 6 menos 16 sea igual a X menos 1 y menos 2. Entonces voy a proponer que X menos 1 sea igual a 6, ¿no? Las dos primeras componentes sean iguales. Y voy a proponer que Y menos 2 sea igual a menos 16. ¿Está bien? Esto es respecto a las primeras componentes y esto es respecto a la segunda. ¿Está? Entonces, en la primera condición voy a sacar que X es 7, ¿no? Y de la segunda condición voy a sacar que Y es menos 14, ¿no? Porque paso el 1 sumando y el 2 sumando al otro miembro, y por lo tanto concluyo que D tiene coordenadas 7 menos 14. De manera que AB sea igual a CD. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Profe, eso desde ahí que abajo, que dice abajo del menos 14, ¿se puede poner más arriba porque no llego a ver? Puse esto. Por lo tanto, D tiene coordenadas 7, 14. Eso se puse abajo del menos 14. Gracias. Bien. En el 15 nos propone 2 puntos en el espacio y nos dice que hallemos la distancia entre ambos y las coordenadas del punto medio del segmento AB. ¿Ah? Tenemos las coordenadas de A, las coordenadas de B. En el 15, voy a empezar copiando acá los datos que tenemos en el ejercicio 15. Tenemos un punto A en el espacio que tiene coordenadas menos 1, 2, 3. Un punto B en el espacio también que tiene coordenadas 5, 0, 6. Y nos pide la distancia entre A y B. Y allá la distancia entre A y B, ¿a qué es igual? Tengo que agarrar un poco así, estamos más limpio que el cerrado. Entonces, hallar la distancia entre A y B. ¿A qué es equivalente? Podemos usar en esto la definición de distancia directamente y no asociarlo con este concepto que les estoy pidiendo. Si yo lo pienso en forma de vector, si yo pienso que A y B son los extremos de un vector, ¿qué podríamos decir? ¿A qué es igual a la distancia de B?
el módulo del vector. Exacto. Es equivalente a hallar el módulo del vector AB. Es lo mismo. Fíjense que es la misma fórmula, tan de distancia que la fórmula del módulo del vector. Entonces, es equivalente pensar en estas dos ideas y en estos dos conceptos. ¿Y cómo hallamos la distancia entonces? Podemos hallar las componentes del vector AB, vamos a hacer así, acá como antes, ¿sí? Hallar las componentes del vector AB, pensar en el módulo, o hacemos, utilizamos la fórmula de distancia entre dos puntos, que nos va a quedar igual, o sea, nos va a quedar las componentes de las coordenadas de B menos las coordenadas de A, elevadas al cuadrado, ¿sí? Sumadas bajo una raíz. Es lo mismo, ¿está bien? ¿Se entiende? Si yo tengo la distancia entre dos puntos, tengo que hacer la raíz de la suma del cuadrado de la diferencia entre las componentes correspondientes. Bueno, yo la diferencia entre las componentes correspondientes las tengo cuando hallo el vector AB, ¿sí? Porque son las de B menos las de A. Y después hago la raíz del cuadrado de la suma de estas diferencias. Es lo mismo que distancia. Entonces, como estamos en vector, vamos a hallar el vector AB. Pero podría perfectamente usar la definición de distancia. Las componentes de AB son 5 menos 1, la primera componente, 0 menos 2, la segunda componente, y 6 menos 3, la tercera componente. Y entonces será 6 menos 2, 3. Esas son las componentes del vector AB. Y ahora, ¿cómo hallo? El módulo es la raíz de cada una de sus componentes al cuadrado. 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esa distancia me da 36 más 4, 40 más 9, 49, raíz de 49 que es 7. O sea, la distancia entre A y B, que es equivalente al módulo del vector AB, es 7. ¿Sí? Y ahora si yo quiero hallar el punto medio, ¿cómo se llama el punto medio? ¿Se acuerdan? El punto medio, ¿sí? Las coordenadas de un punto medio, ¿cómo llamarlo M? Este es el punto medio entre A y B. ¿Sí? Es la semisuma del punto medio entre A y B. Es un punto N que tiene coordenadas la semisuma de las componentes de A y B. Así se define el punto medio, ¿sí? Cada una de sus coordenadas es la semisuma porque la divido por 2. De las coordenadas correspondientes. Entonces va a ser menos 1 más 5 dividido 2, la primera componente de coordenada, 2 más 0 sobre 2, la segunda coordenada, y la tercera será 3 más 6 dividido 2. Y entonces, el punto M tiene coordenadas 4 medios, que es 2, 2 medios, que es 1, y 9 medios. 3 más 6, 9, 9 medios. Estas son las coordenadas del punto M. Punto medio entre B. A ver, déjenme un ratito, cuando termine de ver, me avisan que comparto pantalla. No. Sí. Quiero ver si tengo hecho. No, y en 3D. No, porque estaba bueno mirarlo en 3D, pero no está hecho en la práctica, no lo tengo hecho en GeoGebra, vamos a ver. Bueno, no importa. Era para que vean gráficamente esto y el ejercicio anterior, pero
Está bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de esto? No, profe. ¿Vamos bien? Vamos con el siguiente. Vamos con el 16. En el 16, ustedes van a ver que tenemos 2 puntos también, pero uno tiene la tercera componente desconocida. ¿Sí? Es muy similar a lo que venimos haciendo, lo voy a hacer, pero ya a esta captura lo podríamos casi plantear solos. ¿Sí? Después de todo lo que venimos haciendo, tenemos un punto R y un punto T. En el T nos falta conocer la tercera coordenada y nos dice que hallemos esa tercera coordenada sabiendo que la distancia entre los puntos es 11. Entonces, R, que tiene coordenadas 3, 5, 2, y T, que tiene coordenadas 9, 2, alfa, y este es el alfa que tenemos que hallar, sabiendo que la distancia entre R y T es 11. Todo eso lo tenemos como dato en nuestro ejercicio. ¿Qué se os ocurre hacer? Después de lo que venimos haciendo, que tiene que salir esto. ¿Qué podemos hacer? Tiren, no importa si tiran cualquier cosa. Plantear la distancia para el valor absoluto de R y T y reemplazarlo con el alfa. Bien, perfecto. Entonces, lo primero que haríamos, ¿qué propones? El valor absoluto sería la distancia. Bien, vos me decís, perfecto, y está muy bien lo que propones, que acá hacemos el valor absoluto, o sea, el módulo, en realidad, del vector RT. ¿Eso me está diciendo? Sí. Bien. Entonces, como primer paso, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Está bien, vamos. Calculamos RT. Exacto. Empecemos haciendo el vector RT. ¿Está bien? El vector RT, las componentes de RT, que son las coordenadas de T menos las de R. ¿Está bien? Y empezamos. 9 menos 3, 2 menos 5, y lo voy a hacer un poco más chico, así porque estoy cerrando la casa. RT, que tiene componentes 9 menos 3, 2 menos 5 y alfa menos 2. ¿Bien? Es decir, 6 menos 3, alfa menos 2. ¿Está claro hasta acá? Eso es RT. Y ahora lo que nos decía Cristian, ¿no? Pueden decirle. Nos decía, Cristian, vamos a calcular el módulo de RT en función, entonces ahora nos va a quedar de un alfa, y sabemos que ese módulo es 11. Bueno, me parecía lo que venimos haciendo, ¿no? Módulo de RT, que es la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de sus componentes, de la suma del cuadrado de cada una de sus componentes. Bien. Y yo sé que este módulo es 11. Bueno, y ahí planteamos si vamos a sacar alfa. ¿Quieren? Entonces vamos a decir que esto es, vamos a pasar primero la raíz, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el primer paso de pasar la raíz. Vamos a hacer 36 más 9 más, y dejo esta tercera componente así. Pasamos la raíz, nos queda 36 más 9, 45 más alfa menos 2 cuadrado igual a 11 cuadrado, 121. Podemos pasar al 45, o sea, alfa menos 2 cuadrado igual a 121 menos 45. Y entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, esto es el 36, ¿no? Pero bueno, no importa, ahora lo ponemos en el siguiente paso. Cuando yo quiero
despejar ese alfa menos 2. ¿Qué puedo hacer? Tenemos dos opciones. ¿A dónde lo elevó a la 2 para que te dé 121? Sí, porque saqué la raíz. ¿Viste que tenía la raíz acá? Me la llevé para el otro lado, mira acá. Lo pongo así. Esto es 11 al cuadrado. Es esta raíz, ¿sí? Fíjate, es esta raíz. No sé si lo puedo escribir con color que se ve mejor. Es la raíz esta, que cuando pasa al otro lado queda como un cuadrado. Bueno, los colores con esta cámara no se ven muy bien. Y ese 11 cuadrado es 121, y después el 45 que pasó restando. Eso me da 76. Me queda alfa menos 2 al cuadrado igual a 76. Bueno, hasta ahí vamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Hay dos opciones. Cualquiera de las dos es válida. Hay una que es más cortita, otra que es un poco más larga, que se les puede plantear y la hacen ustedes. Una sería pasar la raíz. Perfecto. Una se lo pasa a la raíz, perfecto. O sea, si yo paso a la raíz, pasar a raíz, claro. Yo paso a raíz del otro lado, pero ¿qué aparece? Ojo, aparece. Tengo el alfa menos 2 al cuadrado, igual a 76, y cuando yo aplico raíz, entonces, ¿qué pasa? Aparece que acá. El módulo. Exacto, el valor absoluto. Yo le digo, por las dudas para no confundirnos, yo le digo valor absoluto cuando trabajo con números y módulo, porque así lo dice la bibliografía, cuando trabajamos con vectores. El módulo del vector. No está mal decirle el módulo como trabajo, como dije recién. El módulo del vector a esto. Perdón, el módulo de este número. Yo trato de distinguir valor absoluto cuando trabajo con números y módulo cuando trabajo con vectores. Así esas dos rayitas no se confunden, pero digamos. Perdón, ¿por qué? No entiendo por qué las dos raíces en los dos lugares. ¿No sería solamente en el 66? Sí, pero vos, ¿quién me pregunta? Solana, ¿vos viste la aplicación que te dan del valor absoluto? ¿O no llegas? Sí. ¿Estás? Bueno, yo exagero en esta anotación para que quede claro. Si querés pasar a la raíz directamente, pero no te olvides, ¿sí?, de poner el valor absoluto. Este paso, si querés, omítelo. Sí. No te olvides que cuando pasas un cuadrado va a valor absoluto. ¿De acuerdo? Yo lo hago para que se acuerden de esta propiedad, ¿sí?, que cuando el raíz y cuadrado va a valor absoluto. Puedo omitirlo, Bien. no sé qué se pasa. Dale. Entonces, me queda que el valor absoluto de alfa menos 2 es raíz de 76. Entonces, tengo dos opciones para ese alfa menos 2. Que alfa menos 2 sea igual a la raíz de 76 o que alfa menos 2 sea igual a menos la raíz de 76. ¿De acuerdo? ¿Está bien eso? Abrir las barras de valor absoluto. Puede ser 76 o menos, perdón, raíz de 66 o menos raíz de 76, ese valor absoluto. Ahora, basta despejar alfa. Alfa me queda raíz de 76 más 2, o alfa me queda menos raíz de 76 más 2. ¿Está bien? Y terminamos. Son las dos opciones para alfa. Así queda nuestro ejercicio. Otra opción, y se las pongo para este lado, no la voy a resolver todas, pero les dejo el planteo hecho, ¿sí? Podría ser abrir este cuadrado de binomio y pensar en que alfa menos 2 al cuadrado igual a 76 es alfa cuadrado menos 2 por 2 por alfa, o sea, menos 4 alfa, más 4, o sea, abro el cuadrado de binomio igual a 76. ¿Bien? ¿Me siguen? Y entonces me queda alfa cuadrado menos 4 alfa, paso el 76 restando,
me queda menos 72. Esto es igual a 0 y continúan por la resolvente. Y les va a dar lo mismo. ¿Está? Les puede quedar una expresión distinta, porque les da 2, creo que si no me equivoco, les da 2 sobre raíz de 2 más raíz de 304 sobre 2, si hacen la resolvente, y 2 menos raíz de 304 sobre 2, ¿sí? Pero cuando ustedes hacen el cálculo del número, son equivalentes los números, son expresiones distintas para el mismo número racional. ¿Está bien? ¿De acuerdo? No sé si me siguieron con esta idea, pero bueno, en otra opción, quizás a alguien no se le había ocurrido esto de, o en el medio del camino se le ocurre abrir el cuadrado binomio, desarrollarlo y usar la resolvente, y está correcto también ese paso. Me consultan si tienen una duda, ¿sí? ¿Sigo? Bueno. En el siguiente ejercicio, vamos a plantear en el 17, vamos a plantear dados 2 puntos y 2 vectores, algunos ítems. Sí, ya es el último ejercicio que tenemos. Pero tiene varios puntos para trabajar. Vamos a ir de a poquito. Y tengan a mano la resolución de la anterior, porque siempre la resolución de la anterior nos va a servir. Bueno, tenemos 2 puntos, ejercicio 17, un punto P sub 1 que tiene coordenadas 1, 2, 4, un punto P sub 2 que tiene coordenadas 1 menos 2, 1, un vector A que tiene componentes 3 menos 1, 4, y un vector B que tiene componentes 1 menos 0, sí. 1, 1, 0. ¿Está bien? Bueno, con estos datos en el primer ítem nos pide hallar un vector B, ¿sí? Un vector B, tal que tenga módulo 5, ¿sí? Y que sea paralelo, ¿está bien? Paralelo a P sub 1, P sub 2, pero que tenga sentido contrario, ¿sí? Es decir, que yo pueda escribir a B como alfa por P sub 1, P sub 2, con alfa negativo, ¿está bien? Porque tiene sentido contrario. Bien, ahora busquemos las coordenadas de P sub 1 P sub 2. ¿Cuáles son? Las componentes, perdón. Las de P sub 2, las coordenadas de P sub 2 menos las de P sub 1. Es decir, 1 menos 1, menos 2, menos 2, 1, menos 4. Entonces, resulta 0, menos 4, menos 3. A ver, esto lo descubrió yo. ¿Qué hice? A ver, ¿qué se les ocurriría hacer? Ahora yo tengo este vector. ¿Qué se les ocurriría hacer?
yo tengo que escribir a B como alfa por P sub 1, P sub 2, y además que tenga módulo 5. Y ahora nosotros reemplazamos B y también reemplazamos lo que acabamos de, ¿cómo se dice? El S0 menos 3 menos 4 menos 3 y igualdad a los dos. Perfecto. Como hicimos en el ejercicio anterior. Y poner que el 0 es igual a... Entonces, ¿qué es alfa? El 0 menos 4 menos 3, ¿dónde salió? Bien. De hacer P sub 1, P sub 2 con las coordenadas de P sub 1, P sub 2. Yo lo encontré usando las coordenadas de P sub 1, P sub 2. Claro, pero está al principio, 1 menos 1, menos 2, 1 menos 4. Claro. Perdón, está bien, pensé que... Esto es 1 menos 1, menos 2 menos 2, 1 menos 4. Pensé que estábamos volando a ver lo que salía de salida, perdón. A ver, vayamos como haciendo alfa por 0 menos 4 menos 3. Entonces nos va a quedar alfa por 0, 0, menos 4 por alfa. 4 por alfa, menos 3 alfa. Yo quiero así, ¿sí? Plantear que el módulo a partir de este B, plantear que el módulo de B, ¿sí? Es 11, no, 5, perdón, es 5, y entonces le va a quedar, a ver, el módulo de B es raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 4 alfa al cuadrado más menos 3 alfa al cuadrado, ¿sí? Y esto tiene que ser 5. Bueno, no voy a hacer el paso a paso, voy a ir un poquito más rápido, entonces me va a quedar, tengo 0, acá tengo 16 alfa y acá tengo 16 alfa cuadrado y 9 alfa cuadrado, o sea, tenemos 25 alfa cuadrado, todo es lo que nos da el radicando, ¿no? Y entonces encontramos, paso la raíz, que alfa cuadrado es 5 al cuadrado sobre 25, ¿no? ¿De acuerdo? 5 al cuadrado por la raíz sobre 25, que es el factorcito que está delante del alfa cuadrado. ¿Me siguieron? Y se va a ir paso como en uno así. Y esto es 1. ¿Voy más despacio? Díganme ustedes. Yo voy contando de esto para no demorar el... ¿no? Y entonces alfa puede ser 1 o alfa puede ser menos 1, ¿no? Alfa puede ser 1 o alfa puede ser menos 1. Que me llama mucho, vamos a hacer una más. Alfa cuadrado entonces es 1 y entonces el valor absoluto de alfa es la raíz de 1. Que es 1, ¿no? Ahí fíjense que omití ese pasito que me preguntaban antes. Y entonces el módulo de alfa puede ser 1, por lo tanto alfa puede ser, perdón, el módulo de alfa es 1, y por lo tanto o menos 1. Profe, como dice ahí, algo que se menor a 0 tendría que ser menos 1. Excelente, muy bien. Ahora, por esta condición, porque dice que el sentido de los vectores es distinto, ¿sí? Yo tengo que alfa debe ser menos 1. Por lo tanto, el vector B, ¿sí? Que yo tenía las 0, menos 4 alfa, menos 3 alfa, a ver, lo voy a escribir un poquito más arriba, ¿sí? B, ¿sí? Yo lo voy a escribir como 0 menos 4 por alfa, que encontré que es menos 1, y menos 3 por alfa, que es menos 1, y entonces B va a ser igual a 0, 4, 3. Y ahí termina el ejercicio. Ahora,
otra opción para hacer este ejercicio y que sea más corto hubiese sido calcular el módulo de P acá al principio. El módulo de P, acá. Si calculamos el módulo de P1, P2, no, P. El módulo de P1, P2, lo voy a hacer rápido, solo para que lo podamos concluir. ¿Qué módulo tiene P1, P2? La raíz de 0 más 16 más 9, ¿no? Porque es el cuadrado de las componentes. Es la raíz de esta al cuadrado más este cuadrado más este cuadrado, o sea, 0 más 16 más 9, o sea, la raíz de 25, que nos da 5. Ya P1 más 2 tiene módulo 5. Y el ejercicio nos pide un vector que tenga módulo 5 y que tenga sentido opuesto a P1 más 2. Tranquilamente le podríamos haber cambiado el signo, fíjense que pasa eso, y obtener el vector P. ¿Está? Era mucho más fácil. Lo que pasa es que uno muchas veces es lo que se te ocurre resolver. ¿Está bien? Si alguno hubiese concluido esto directamente, también era válido. Esto me lo propuso una alumna. Puede hacer todo el ejercicio y me dice, profe, pero P1 no tiene las mismas coordenadas. No se ve, bien. Calculé el módulo de P1 P2, que me da 5, ¿está? Ahí lo escribo en otro color, lo escribo en negro. Bueno, yo para no ensuciar el ejercicio, esto sería como el ejercicio hasta ahí, ¿está? Hasta ahí que resolvimos. ¿Qué estoy queriendo concluir ahora? Fíjense que podríamos haber encarado el ejercicio por otro lado y haber empezado por P1 P2, ¿sí? Este vector, sacar el módulo de este vector, sacar el módulo de este vector P1 P2 y darnos cuenta que tiene módulo 5. ¿Está bien? Que el módulo de P1 P2 es 5. Y entonces, tengo un vector de módulo 5 y estoy buscando uno que sea de módulo 5, paralelo a este de sentido opuesto. Bueno, en el cambio de los signos ya está. ¿Está bien? Que es lo que concluimos después. Fíjense, 0, 4, 3 y este era 0 menos 4 menos 3. Ese análisis, si uno se da cuenta antes de hacer el trabajo algebraico, también lo podría haber concluido de esa manera. Ahí está correcto. ¿Sí? ¿Quieren que se lo escriba esta conclusión? ¿Este segundo camino de la resolución? ¿O está claro? ¿No? Nada. Seguimos. Está aquí. Gracias. Bueno, entonces seguimos con el ejercicio 17. En el ítem B, lo que nos pide es hallar el vector de proyección del vector P1 P2 sobre A. El vector de proyección, ustedes tienen la mano, bueno, ahora se los voy a pedir. El vector de proyección del vector P1 P2 sobre A. Hace un ratito estuvimos viendo entonces que el vector de proyección es el escalar del vector P1 P2 por el versor asociado a por el versor asociado. ¿Está bien? Bien, P1 P2 ya teníamos las coordenadas, ¿no? Las componentes, lo buscamos recién en el ítem A, ¿no? Por A, por el ítem A, tenemos que las componentes de P1 P2 serán 0 menos 4 menos 3. Sí. Menos 4 menos 3, ahí está. Entonces, vayamos a resolver, esto es así.
Vayamos a resolver entonces este producto escalar y va a resultar 0 menos 4 menos 3 es escalar, y acá yo voy a usar esta... vamos a tener que hacer el módulo de A, esperen porque no lo hicimos. Para el versor asociado necesitamos el módulo de A, ¿no? Vamos a hacer el módulo de A, que también lo necesitamos para este ejercicio. ¿Cuánto nos da el módulo de A? Es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de 9 más 16 más 1. ¿Está bien? Sí. 9 más 16 más 1, raíz de 26. Ahí está. Sí. Sí, lo hice hace un ratito, pero ya no me acuerdo. Y se acuerdan que el versor asociado, y escuchen esto, porque esto lo voy a usar ahora. El versor asociado, dijimos que lo hice hace un ratito al comentario, pero lo recuerdo, es el módulo, perdón, el vector sobre el módulo del vector, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero yo también lo puedo escribir como 1 sobre el módulo del vector por el vector. ¿Bien? O sea, dividir por el módulo del vector es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Es decir, yo en vez de hacer el vector A sobre raíz de 26, lo voy a escribir como 1 sobre raíz de 26 por el vector A. ¿Me siguen con la idea? En vez de distribuir esta raíz de 26 en todas las componentes de A, lo que voy a hacer es dejar, en nuestro caso, yo lo voy a escribir así al versor asociado. 1 sobre raíz de 26 por las componentes de A, que son 3 menos 1, 4. Me va a resultar más útil así y no llevarme esa raíz en todas las componentes, ¿sí? Al hacer la distributiva. ¿Bien? Entonces, voy a escribir este versor asociado como 1 sobre raíz de 26 por las componentes de A, 3 menos 1, 4. Esto es un escalar que yo tengo que resolver y que es un numerito, ¿sí? Esto me va a dar un número a mí. Y ahora tengo 1 sobre raíz de 26, vuelvo a escribir, ¿está bien? El versor asociado como lo escribí allá abajo. 3, aumenté un poco, amontonado, menos 1, 4 en abajo, lo hago un poco más amplio. Vamos a hacer con más espacio abajo. Bien, ahora, menos 1 y 4, vamos a poner un poquito más prolijo, menos 1, 4. Bien, vamos a lo que está en el corchete. ¿Se acuerdan? Una propiedad que vimos en la clase pasada del producto escalar, que nos decía esto, que si vos tenías un vector U escalar alfa por B, o sea, un número alfa que multiplicaba, podía ser U escalar alfa por B, o alfa por U escalar B, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Que si yo tengo un producto escalar de dos vectores, y uno de los vectores está afectado por un número real, por una constante, yo podría sacar la constante y que me quede U escalar B. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Es una de las propiedades de vectores, ¿sí? Perdón, producto escalar de vectores. Es decir, si alguno de los vectores está multiplicado por un numerito, yo ese numerito lo puedo sacar del producto, escalar y resolver el escalar de los vectores y al final multiplicarlo por ese numerito, que en este caso es 1 sobre raíz de 26. ¿Sí? Yo este número lo voy a sacar del producto escalar y voy a hacer el escalar entre los vectores. Voy a hacer paso a paso, por las dudas si no queda claro ahora, y lo miran después. ¿Está bien? O sea, a ver, antes de seguir escribiendo. Saqué el 1 sobre raíz de 26, por esta propiedad del producto escalar.
Y me va a quedar en el escalar de estos dos vectorcitos. Y ahora voy a hacer 1 sobre raíz de 26 por las componentes de A, porque este es el versor asociado que está atrás. ¿Está? Cuando haga el escalar, o sea, lo que está entre corchetes, me va a quedar 0 por 3 más menos 4 por menos 1 más menos 3 por 4. Es decir, 1 sobre raíz de 26 por, y vamos a ver lo que está entre el corchete, 0 más 4 más 12. Esperen, así no hago otro paso más. Es que 0 más 4 más 12, lo escribo acá chiquitito. 0 más 4 más 12, o sea, 16. ¿Está bien? ¿Me da ese producto escalar? ¿O está mal lo que ustedes diciendo? No, porque es menos 12, entonces me da menos 8. ¿Está? Menos 12, y entonces me da menos 8. ¿Me siguieron? Menos 8 es lo que da el producto escalar que está entre corchetes. ¿Sí? Menos. ¿Alguna duda de esto? Yo lo que hice fue escalar entre el vector P sub 1 y P sub 2 y A sub 0, el versor asociado. Al versor asociado lo escribí de esta manera, como 1 sobre el módulo de A por el vector A, y ese 1 sobre el módulo de A lo saqué del producto escalar, resolví el producto escalar entre P sub 1, P sub 2 y A, nada más, sin el y A, acá. Este es P sub 1, P sub 2 y este es A. Y el módulo del versor asociado que dividió lo puse acá afuera, 1 sobre raíz de 26. Y entonces sigo, me queda 1 sobre raíz de 26 por el vector A, que es 3 menos 1, 4. Y ahora, ¿qué va a hacer? Todo esto que tengo acá adelante son números. Es un número por otro número por otro número. Que son fraccionarios. Entonces voy a hacer 1 por menos 8 por 1, ¿sí? Todos los numeradores, que me va a quedar menos 8. Si no se ve, ahora bajo un poquito la cámara. Menos 8, ese es el número 1 por menos 8 por 1. Y acá que tenemos 8 como que tiene un denominador 1. Me queda raíz de 26 por 1 por raíz de 26. O sea, raíz de 26 al cuadrado. ¿Sí? Que yo lo puedo simplificar. Ahí va la cara, porque no se ven ahí. Ahí yo puedo simplificar. Me queda raíz de 26 al cuadrado. Y entonces tengo ese 26. Nada más. Que multiplica a 3 menos 1, 4. Bueno, me queda hacer solamente, esperen que lo voy a correr un poquito más a la izquierda, con una cuestión de espacio, lo voy a escribir acá, ¿no? Me va a quedar menos 8 sobre raíz de 26 al cuadrado, simplifico, por 3 menos 1, 4, que es el vector. Y este menos 8 sobre 26. ¿Cómo queda? Simplificándolo por 2, lo puedo escribir como menos 4 treceavos, ¿no? Por 3, menos 1, 4. Y por último distribuyo ese factorcito, este menos 4 treceavos, por cada una de las componentes de este vector. Y resulta menos 12 treceavos, 4 treceavos, menos 16 treceavos. Y termina el ejercicio hallando el vector de proyección de P sub 1, P sub 2 sobre A. Sobre el vector A. ¿Alguna consulta?
¿No? ¿Se entendió? ¿O quedó algo confuso en algún paso? ¿Está bien? Bien. Bueno, perfecto. Vamos al siguiente ítem de este ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos que resolver el producto escalar. No sé si quieren, supongo que ya deben haber hecho captura lo que necesitaban. Voy a borrar. El próximo ítem nos propone resolver. ¿Sí? Bueno, ya. Ese no más. Nos propone resolver 2 por el opuesto del vector p sub 1, p sub 2, escalar menos 3 por a. Vamos a analizar un poco si hacemos la menor cantidad de cuentas así de pasos posibles cuando tenemos cosas ya resueltas. Lo borré, tendría que haber dejado. Antes de empezar, en el ítem anterior, en el B, teníamos en algún momento, ¿sí?, el resultado de hacer P sub 1, P sub 2, escalar A. Lo que estaba entre corchetes, ¿se acuerdan? P sub 1, P sub 2, escalar A. ¿Lo vimos? Miren el ejercicio anterior. En el corchete resultaba P sub 1, P sub 2, escalar A. ¿Sí? Es lo que estaba en el corchetito, porque yo el 1 sobre raíz de 26, que era sobre el que dividía el módulo de A sobre el que dividía A, lo sacaba para afuera del corchete. ¿Lo ven? En algún paso anterior teníamos que hacer P sub 1, P sub 2, escalar el versor asociado a A. ¿Me siguen? Era el corchetito que Sí, estaba. menos 8 nos había dado. ¿Cómo? Menos 8 nos había Claro, dado. menos 8 nos había dado. Y yo después hice 1 sobre el módulo de A y dejé en el corchetito solamente el escalar entre P sub 1, P sub 2 y A. Y ese corchete nos había dado menos 8. Perfecto. Es para guardar ese escalar y no volver a resolverlo. Ya lo hicimos en el paso anterior. ¿Está bien? Entonces, por el ítem anterior, yo ya ese producto escalar lo tengo resuelto. Profe, entonces se podría sacar el menos 3 y el menos de P sub 1 P sub 2 para poder tener la formulita de menos 8. Genial, ya está. Podríamos probar. Entonces, vamos a hacer así. Este menos lo voy a... ¿Se acuerdan la propiedad que escribí hace un ratito acá en rojo? Que era sobre el producto escalar. Eso es lo que está aplicando Cristiana ahora. ¿Está? Esta propiedad que nos habla de si yo tengo un escalar, un número que afecta a alguno de los vectores, un número que afecta a alguno de los vectores del producto escalar, si adelante o atrás, no importa, yo puedo tener U escalar alfa por B, y esto es igual a alfa por el producto escalar de U y B. ¿Está? Entonces, fíjense acá, yo puedo sacar el menos 2, el menos 1 que afecta a este vector, y hacer menos 2, este menos lo saco, y me va a quedar P sub 1, P sub 2, escalar, menos 3 por A. Lo voy a hacer paso a paso para... Y aplicando otra vez esta propiedad, puedo sacar el menos 3 de acá. Y me va a quedar menos 2 por menos 3. Y en el corchetito solamente, P sub 1, P sub 2, escalará. ¿Alguna duda de esto que estoy escribiendo? ¿No?
¿Sigo? Bueno, y entonces fíjense qué rápido que lo resolvimos. Menos 2 por menos 3. Y este producto escalar es el que yo les hice recordar que resolvimos en el apartado anterior, ¿sí? En el B. Entonces me va a quedar menos 2 por menos 3 y en el corchetito tengo un menos 8. Que resulta 6 por 8, 48 y terminó el producto escalar. ¿Sí? Y nos evitamos varias cuentas a partir de lo que teníamos resuelto en pasos anteriores. ¿Sí? Alguien me escribió en un chat, no lo vi. Bueno. En el último, vamos a tratar de hacer cosas similares, ¿está? De usar resoluciones que ya tenemos. Necesariamente 48. Sí, es menos 48, gracias. Y más por menos, hay 3 menos, es menos 48, gracias. En el siguiente vamos a tratar de hacer un análisis similar de cosas que podamos haber usado antes y vamos a leer lo que parece horrible cuando uno ve el vector, sí, hay un vector y un montón de cosas, pero hay pasos que ya los tenemos hechos y desarmando un poquito, no vamos a poner muy complejo. Vamos a analizar, lo primero que vamos a analizar es que sea un vector. Fíjense en el ítem de tengo un vector U que hallar, que es igual a 2 por A escalar P sub 1, P sub 2 por el vector A más 2 veces el módulo de A al cuadrado por la proyección de B sobre A. ¿Sí? Fíjense acá. Este producto escalar ya lo tenemos, porque el producto escalar es conmutativo. ¿Ah? Entonces, fíjense, yo tengo 2. Por un producto escalar, por un vector. Todo esto me da un vector, porque esto es un número, por un vector me da un vector. Y este producto escalar ya lo tenemos. Tenemos 2 por el módulo de A al cuadrado, o sea, un numerito por un vector proyección. O sea, vector más vector me da vector. El módulo de A también lo tenemos. ¿Cómo? Y el módulo también lo tenemos. Perfecto. O sea que todo esto se reduce a hacer esta proyección nada más. Pues eso parece un montón, pero ya tenemos varios pasos hechos en los ítems anteriores. Entonces, vamos a hacer 2, ¿sí? Sí. Voy cambiando el tirón. Son del martes, ya lo mostré, terrible. Bueno, o del jueves. 2 por este escalar es P sub 1, P sub 2 escalar A. Lo voy a hacer, lo voy a escribir, ¿sí? Para que tengamos en cuenta que estoy usando propiedad conmutativa del producto escalar, ¿sí? Y que ya teníamos que este escalar a 8, más 2 por el módulo al cuadrado del vector A y por el vector de proyección, que lo voy a hacer aparte, ¿sí? No se abandona tanto. Entonces, este vector de proyección, que es el vector de proyección de B sobre A. Vamos a reemplazar un poquito. 2. Este valor dijimos que era menos 8, ¿no? Por el ítem anterior. Por el vector A, que es 3 menos 1, 4. ¿Estamos bien? Más. A ver, no lo voy a hacer aparte. Disculpen que así lo hago acá. A ver. En el vector de proyección, después tenemos 2 por el módulo de A, ¿cuánto nos había dado? Raíz de 26, ¿no? Sí. Cuadrado. Y ya en el paso anterior voy a escribir el vector de proyección de B sobre A. Disculpen que lo borro, lo subo un poquitito y así ya lo hago acá y no lo hago acá. ¿Cómo calculamos el vector de proyección de B sobre A? Es
el escalar de por el inversor asociado a por el inversor asociado a. ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso es el vector de proyección, ¿no? Voy a poner un corchete que se cierre. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, también hay un calculador del vector asociado a. Claro, ya sabemos cuánto vale el inversor asociado a. Y es